¿Cómo no voy a estar harto de la guerra si nací en una España destrozada por la guerra, en una Europa arruinada por la guerra, en un mundo regado con sangre? Si desde el vientre de mi madre sentí el trayazo infernal de las bombas que destruyeron Hiroshima y Nagasaki, ¿cómo no voy a estar harto de la guerra si con historias de guerra alimentaron mi hambre y mi imaginación de niño de posguerra? Si me he pasado la vida conviviendo con el fantasma de la guerra, temiendo que volviera de un momento a otro y viéndole asesinar a otros hombres en otros países. ¿Cómo no voy a estar harto de la guerra si me han criado para la guerra? Me llenaron mi cabeza de colegial de guerras. Sí. Estoy harto de la guerra. Harto de misiles y de tanques, de soldados y de guerreros. Estoy harto de amenazas, de demostraciones de fuerza, de órdenes, de política de terror. Estoy harto de guerra y me niego rotundamente a seguir adorando al Dios de la guerra. Limitaos a decir que sois del Ojo del Culo, Arizona, o de cualquier jodido sitio por el estilo, y que os encanta el ejército, y callaos. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. El cautiverio de Babilonia, el cautiverio de Egipto, el pueblo judío en medio de las dos grandes potencias que entonces eran Egipto y Mesopotamia, el paso hacia el norte, ¿no? el paso hacia el sur, es decir, esa división, pues ahí se están dando totalmente, vertiéndose la sangre desde entonces. Y pues no lo sé, yo creo que en el fondo esta es una historia 1000 veces repetida, ¿no? Que la primera piedra, ahí realmente creo que ya la tiró Caín, o tal vez la tiró Abel, porque el Caín y Abel no era más que un pleito económico entre ganaderos y agricultores, que después se ha repetido en el mito del oeste. Y ahora pues es un mito entre multinacionales del petróleo, gente que necesita el petróleo para estar caliente y gente que todavía está en la miseria, ¿no? Y que ese problema de tener que comer todos los días es una aventura totalmente extraña, ¿no? E incomprensible. ¿Qué tiene que pasar, señor Vicent, para que entremos en una guerra mundial? ¿Qué puede ocurrir? Pues puede ocurrir cualquier cosa. Bueno, hoy todo es mundial, en el sentido de que cualquier cosa que suceda en el mundo
sucede dentro de tu alcoba sonrosada, donde unos burguesitos, ¿no?, sonrosados como cerditos, enchufan la televisión y ven lo que sucede en Ceilán, lo que sucede en Bagdad o lo que pueda suceder en Argentina, ¿no? Cualquier tortura en Argentina está sucediendo dentro de tu habitación. Quiero decir que hoy todo lo que sucede, todo es mundial. Ningún éxito que no sea mundial es un éxito verdadero, ningún fracaso que no sea mundial es un fracaso verdadero, pero a la vez cualquier nimiedad adquiere unas dimensiones planetarias en el sentido que está sucediendo delante, en la acera de tu casa, ¿no? Ahora, en plan de una estrategia de café, como si fuéramos dos estrategas de café, pues está súper demostrado que en todas las guerras, cuando se empiezan, solamente se cumple el 5% de las previsiones. Es decir, que las guerras son exactamente lo contrario de lo que han planificado los estados mayores. Cuando aquel gordito que le gustaban los pasteles se levantó en Canarias, pues era para una guerra de 7 días. Y sin embargo fue una guerra civil de 3 años. La Primera Guerra Mundial, pues empezó con el asesinato de un príncipe, ¿no? La Segunda Guerra Mundial por un problema también de un pasillo, de una salida al mar. Aquí bastaría que Israel, hablo como un estratega de café, naturalmente, pero bastaría con que Israel entrara en guerra, que el alma de los musulmanes excitara, por ejemplo, a Irán, que entrara en guerra, sabiendo que repúblicas de la Unión Soviética son musulmanas, que se diera un golpe de Estado en la Unión Soviética hacia atrás, pues era una guerra mundial, pero con una facilidad de una semana. Es decir, que miras el reloj y dices, mañana la guerra mundial, pero puede suceder porque el mundo, la pulsión que tiene el mundo, este planeta, es de tal fuerza que cualquier cosa puede ser un estallido. ¿El hombre necesita la guerra? Bueno, yo creo que no. Es decir, hay dos teorías clásicas en derecho político, cuando estudias derecho político, que es el derecho a la convivencia. Yo creo que la política es el arte milagroso de que el hombre no se mate. Otros creen que la política es el arte de tocar el violín mientras los hombres se están matando. Es decir, hay dos grandes teorías. La de Rousseau, que dice que el hombre es un buen salvaje, es decir, que el hombre dejado pastueñamente es una excelente persona. Y la teoría de Hobbes, que dice que el hombre es un lobo para el hombre. Es decir, que la sociedad lo domestica, mientras que Rousseau dice que la sociedad lo animaliza, es decir, lo hace violento. Yo creo que la culpa de todo, si es que se puede hablar de culpa en un sentido infantil de la visión del mundo, pues es la del guionista. Es decir, el guionista ha hecho las cosas así. El guionista ha montado esta vida sobre la muerte. Es decir, tú para vivir estás matando a animales que no tienen la culpa, entre comillas, de nada. Es decir, dentro de ti mismo se está produciendo una batalla de bacterias y de virus y de bacilos increíble. Y un bacilo es todo un señor. Quiero decir, de que un bacilo, un virus es todo un señor. Y cuando viene la primavera lo agradece. En el sentido que tú verás cómo en la primavera los virus salen, se reproducen y lo pasan maravillosamente. Se ponen muy contentos los virus con la primavera. Entonces, pues no sé. Yo creo que la guerra es evitable si todos los hombres, todas las personas, tienen las necesidades satisfechas. Que esa, digamos, esa entraña agresiva, esa componente de minerales que en algún secreto rincón del cerebro tenemos, si se le aplaca con el bienestar mínimo, yo creo que el ser humano es pacífico. No ataca, porque lo necesita. Es como los animales. Es decir, de que ahora, tú ves ahora la guerra esta mundial, que estamos presenciando, y después ves un tigre y te entra una ternura increíble. Porque un tigre es de una bondad increíble. ¿Y por qué le llamamos a esto mundo civilizado? Quiero decir, a nuestro mundo.
Bueno, yo no sé hasta qué punto el mundo civilizado que es decir, que yo prefiero, por ejemplo, admiro más a una civilización que ha hecho volar los tapices en su momento, que ha sacado genios de las lámparas, ¿no? Y que se ha contado historias maravillosas, ¿no?, a la sombra de los sicomoros, que una civilización, la nuestra, que todo se reduce a levantarse temprano. Es decir, que todo el invento que ha hecho esta civilización es levantarse temprano, cada vez más, para ir rápidamente a embotellarse. Es decir, de que cuando llegas al trabajo, previamente has tenido que atravesar el caos. 2 horas de caos para empezar a trabajar. Que, vistos desde luego en una especie de visión general, en Nueva York, todo el mundo lleva paquetes en la mano. Es decir, que todo el mundo está comprando cosas, devorando, trabajando para seguir mañana devorándose, ¿no? Comiendo, comen muchísimo. Es una cosa, cada americano come por 5. Están todos gordísimos, están a punto de reventar todos, unos culos increíbles, ¿no? Y sin embargo, hay otra civilización, digamos la civilización árabe, pues que están, yo los veo en el café, están todos los hombres en el café, con una sábana encima y una musiquilla, de Encantador de Serpientes, y las mujeres pues que van al zoco, compran un carrete de hilo y vuelven, después salen y compran. Es decir, ¿quién tiene razón? Pues no lo sé, la verdad es que no lo sé. Ahora, lo que sí sé es que dentro de esa civilización, y digo la civilización, o digamos la cultura árabe, como puede ser la cultura asiática, tienen una carga de espiritualidad, que si se junta es mucho más potente que 1000 millones de bombas atómicas. Es decir, y el eje espiritual que tienen determinadas razas en este mundo, sobre todo razas que desde el principio de la humanidad no ha hecho más que sufrir, el eje de acero o de diamante que tienen dentro es indestructible. Mientras que tú ves a un gran ejecutivo rubio de Frankfurt que se pone muy nervioso si le caducan los yogures. A veces tengo la impresión que los norteamericanos, por las guerras que llevan, me parece que ya son 200 invasiones, empiezan las guerras con mucha euforia, ¿no? Pero luego no sé qué pasa. Sí, es decir, el americano todo lo que sea rápido, como un flash, brillante, efectivo, práctico, lo soporta. Es decir, eso si se lo envuelven bien y se lo venden, lo soporta. La señorita Sandra Beauty. Miss Mayo. La señorita Terry Keal. Y la Playmate del año. La señorita Jackie Foster. Pero como... Yo no quiero hablar de los americanos, porque el americano somos nosotros, que decir, es lo mismo, ¿no? Pero no tenemos ideales, es decir, que la carga, es decir, nosotros luchamos por la calefacción, que puede ser terrible, es decir, que el hombre por la calefacción pasa lo que está pasando, que es capaz de aniquilar a medio planeta, por llegar a casa y encontrar la casa calentita. Es decir, porque en el fondo lo que está pasando aquí no es más que medio mundo, media humanidad, quiere tener la casa calentita, y tener aparatitos y tener los supermercados llenos y ir descalzo maravilloso a un supermercado reluciente y comprar carne para perro. Es decir, y por eso se mata. Pero el norteamericano es un pueblo violento, ¿no? Está educado en la cultura de la violencia. Es decir, de que el americano es como pueblo es muy joven, que se ha realizado pues sobre el exterminio de otra raza y se ha realizado, es decir, su cultura es la conquista, porque se ha puesto una cuota de consumo muy alta. Y claro, eso necesita mucha violencia para llegar a eso, ¿no? Y esta vieja y cansada Europa, con tantas guerras en el cuerpo, ¿no está haciendo el ridículo? Bueno, si te refieres al ridículo, para mí el ser cobarde o el ser de segunda división, o el no tener barcos, o el no tener cañones, a mí eso no me produce ninguna vergüenza. Ahora, si tú
dentro de la, digamos, de la imaginación bélica de la historia y de tu propia historia que te han contado, pues te dicen que España conquistó Flandes, que es falso, pero vamos, que estuvo en Flandes, que España conquistó América, y que todo aquello pues ha quedado en 3 barquitos, ¿no? Y ir allí de palanganeros, ¿no? Es ridículo. Bueno, es ridículo desde un punto de vista bélico. Lo que creo que ha hecho España pues es llevar lo mínimo, pagar la cuota del club para que no lo echen. Es decir, y en ese aspecto pues se ha bandeado bastante bien, en el sentido que ha pagado la cuota mínima del club para que no lo echen. Y nada más. Ahora, otro problema es si implica la OTAN y hay que llevar carne de cañón, hay que llevar carne picada, es decir, que eso ya es otro problema. Me gustaría, Manuel Vicent, que me explicara por qué dicen que esto es una guerra necesaria. Bien, es una guerra necesaria bajo unos supuestos en los que vive Occidente, el Occidente industrializado. El Occidente industrializado necesita energías que están en otra cultura, en otra área geográfica, en otra área geopolítica. Bien, mientras esa energía sea necesaria para mantener un nivel de bienestar, un nivel de consumo, pues es necesaria desde el punto de vista de la irracionalidad, ¿no? Y sobre todo porque es una guerra que la están haciendo las multinacionales, es decir, de que el ejército americano hoy en día no es más que un ejército mercenario al servicio de unas multinacionales, y que en el fondo pues nuestros buenos sentimientos, la gente de buen corazón, pues sufre, ¿no? Aunque no le han enseñado las imágenes, sufre mentalmente por esta guerra, pero en el último pliegue del alma sabe que esta guerra la necesita para poder estar con la comodidad que quiere. De que eso es lo terrible, la conciencia, es decir, la esquizofrenia, ¿sí?, de la conciencia occidental, porque después de esta guerra la mala conciencia que le va a entrar a Occidente va a ser terrible. Pero tal vez se olvidará en cuanto vea otra vez, o se vaya al supermercado y se olvida, porque hasta ahora no le están enseñando las imágenes, porque las imágenes son mucho más terribles que las bombas. Es decir, el hombre, el ser humano, vamos, las personas pueden soportar las bombas, las estadísticas, pero no pueden ver las imágenes. La imagen es lo más terrible que ha inventado el ser humano últimamente, ¿no? Son 20 las naciones del mundo civilizado que están dispuestas a machacar a Irak. Digamos civilizado. Sí, cerrando comillas. Sí. Están dispuestos a machacar. No, yo no creo que no. Yo creo que hay un imperio, hay unas multinacionales, hay un patrono general de estas multinacionales y hay un ejército mercenario, al servicio de esas multinacionales. Yo tampoco digo la palabra multinacionales en un sentido peyorativo, es decir, porque las multinacionales hoy son más potentes que las naciones. Es decir, la Westinghouse tiene el presupuesto mucho más alto que Francia. La Coca-Cola mueve más dinero que el presupuesto nacional español. Es decir, y digamos pues que de un refresco vive muchísima gente, y un refresco, pues si tuviera poetas, los refrescos, pues se podría decir por la mirinda hacia Dios, y te lo creerías, ¿eh? Uh-huh. Es decir, que no es tan fácil todo. Lo que sí es terrible es que el hombre no esté evolucionado. Es decir, que le cuesta, para mover una neurona del cerebro hacia la justicia, es un esfuerzo increíble. Es un esfuerzo increíble. Y después, lo que sucede es que las imágenes, hablando de lo que decíamos antes, son de tal fuerza que yo creo que la revolución última del planeta va a ser las imágenes. Es decir, la imagen que fueron las que derrotaron, por las que cayó la Unión Soviética. Es decir, la Unión Soviética no podía soportar
ver un anuncio Martini. Es que se volvía loco. Es que viendo esas señoritas maravillosas, subiendo en un barco maravilloso, en una puesta de sol, no lo podía soportar. Todos los soviéticos querían estar en ese barco de Martini. Las imágenes nos han hecho ver este planeta por primera vez desde el año 60 o 70, este planeta desde fuera, que es una bola maravillosa, azul, que navega por el espacio, que es sumamente débil, que el hombre ha llegado a la posibilidad de partirla en 1000 pedazos. Y después se llega a la convicción, cuando tú ves tu propio planeta en tu televisor, en un desdoblamiento, que tú sabes que estás ahí dentro de esa nave que va navegando, la gente llega a la convicción de que en este planeta o nos salvamos todos o morimos todos. Es decir, y eso creo que es la gran idea revolucionaria de estos tiempos, que la ha asumido muy bien la juventud, con la ecología, con el sentido, digamos, de la debilidad del planeta y salvar este hábitat que ellos van a desarrollar su vida. ¿Qué siente cuando ve publicidad en medio de las imágenes de la guerra en la televisión? He leído que algunas empresas, algunas multinacionales han retirado la publicidad, ¿no? Porque el choque es brutal. Creíamos que esta iba a ser una guerra televisada y cortada solamente para poner los anuncios publicitarios, es decir, de que los alto el fuego iba a ser para poner los anuncios publicitarios. Después hemos visto pues que no, que realmente no es una guerra televisada, porque las imágenes son terribles y los americanos perdieron la guerra del Vietnam porque enseñaron lo que estaba sucediendo en imágenes, ¿no? Y han aprendido la lección y ahora es una guerra censurada. Pero se da la paradoja que termina, digamos, las noticias de la guerra con una foto fija y empieza, y no se ve sangre porque esta es una guerra limpia, nadie habla de cadáveres, nadie habla de muertos, nadie habla de bajas ni de nada. Y después viene un telefilm violentísimo, que se están matando a tiros y a cuchilladas, ¿no? Es decir, que la ficción es la realidad y la realidad es la ficción. ¿Quién tiene la culpa de que el mundo esté así? ¿La intolerancia o la maldad? ¿Quién tiene la culpa de que unos mueran de hambre y otros de colesterol? ¿Tú crees que hay guerras justas y guerras injustas? ¿Crees que la industria del armamento es la causa de la muerte? ¿Quiénes son los responsables del terror? La guerra, el hambre, la falta de libertad ya casi no asombran. Queda algo de lo que asombrarse. Paciencia, hermano. Todo esto pasará. Pasará la injusticia, la violencia, el odio, los carros de combate, las carretas de muerte, los enemigos, los contrarios, los días y las noches de terror y de angustia. Pasarán la incomprensión, la intransigencia, el fanatismo, las leyes injustas. Pasarán los imperios como pasaron otros, las fronteras, las naciones. Pasarán las crisis, todas las crisis. No hay tragedia que dure eternamente. Paciencia, hermano, todo es cuestión de tiempo. Todo esto pasará, aunque ni tú, ni yo, ni nadie quede para contarlo.